Bueno, vamos tomando asiento poquito a poco. Ahora ya viene la nutrición, viene el alimento espiritual, viene el maná. Y hoy lo tenemos con nuestro hermano y siervo, nuestro hermano Luis. Los jóvenes, los jovencitos pueden marchar para la escuelita si quieren ya. Y mientras se va preparando el hermano, le damos la bienvenida aquí al hermano que trae ese maná. Hola, amado hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Cuando estábamos orando para el tiempo de la administración, una hermana oraba y decía que seamos visibles y que seamos notorios. La iglesia tiene que ser visible. La iglesia de Cristo tiene que ser vista. La iglesia no tiene que estar oculta y tiene que notarse. Notorio quiere decir que se te vea en ti, que tú eres un testimonio, que Cristo vive en ti. Amén. Es importante eso, porque no solo somos iglesia dentro de 4 paredes. Nosotros somos testimonio de Cristo al mundo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos como un faro donde tú te paras, te van a ver a ti y dicen, mira, yo veo ese faro ahí que alumbra, y se van a acercar a ti y van a decir, bueno, ¿qué tienes tú? Y ahí tú tienes la oportunidad de testificar de Jesús. Amén. Así que es importante de que no te olvides que nosotros somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que ser visible. Amén. Donde tú quieras que estés, perdón, que me pongo bien con este tema y comenzamos, ¿vale? Esperas un segundo. Bien, bueno, estamos preparados, vamos a orar por la palabra del Señor. Como decía mi hermano, viene la nutrición, viene el alimento espiritual. Importante que tú también predispongas tu corazón. Bien, predispón tu corazón, deja que ábrelo para que la palabra de Dios pueda penetrar, pueda llegar a tu corazón y pueda hacer el efecto, la palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, por estar en esta noche reunidos juntos los hermanos, Señor. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Hemos dicho, Señor, cantaremos aleluya que al Rey que pronto volverá, Señor. Señor, queremos adorarte, queremos seguir en este tiempo de la palabra también adorándote, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre amado, tomando mis pensamientos, mi corazón, la palabra la cual tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo quiero, Señor, para que tú me hables y tú me dirijas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo nada soy, Señor, si tú no estás conmigo, Señor. Señor, soy una persona que me siento incapaz, como decía el apóstol Pablo. Señor decía, yo soy torpe en hablar. Yo me siento así, Señor, pero tú eres el que pone las palabras en mi boca, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra y la alabanza sea para ti. Amén y amén. Aleluya. Como te decía, amado hermano, la importancia es de que la iglesia sea visible, sea vista. Amén.
Para eso el Señor nos constituyó y te llamó a ti. Por eso Dios te trajo a los pies de Cristo. Amén. Recordábamos hoy con mi hermano de lo que éramos antes y lo que hoy somos a los pies de Cristo. Ahora nosotros somos un testimonio vivo de Jesús. Y donde nosotros vamos, Cristo está con nosotros. Muchas veces decimos nosotros, Cristo vive en mí. Esa palabra tiene una definición muy profunda. Si Cristo vive en ti, Cristo tiene que verse ahí. El testimonio de Cristo tiene que verse en tu vida. Amén. Sí, que no sean solo simples palabras. Palabras no. El pueblo de Dios no vive por palabrería. El pueblo de Dios vive porque Cristo vive en mí. Amén. Y tiene que reflejarse la vida de Cristo en ti y en mí. Donde estemos, nosotros vamos a hacer que Cristo sea reconocido. Y donde te ponga Dios, te ha puesto como testigo de Él. Amén. Amén. Sabemos que un testigo es una persona que conoce, ha vivido, ha oído y ha visto a esa persona. Y por eso testifica. Tú y yo, Dios se ha revelado a nuestras vidas. Dice una alabanza y decía, de oídas te había oído, pero ahora yo te puedo ver. Mis ojos te ven. Pero yo no te hablo de estos ojos, te hablo de los ojos espirituales que hay en los hijos de Dios. Porque si tú dices, Cristo está en mí, me estás diciendo, o me dice la palabra, que Cristo está morando en mí. Ya no vive el viejo hombre. Ahora vive el nuevo hombre en Cristo. Amén. Bueno, si quieres ponerle el título de la prédica, es ¿cómo me envió el Padre? Así yo os envío. Amén. Y me gustaría que me acompañaras a la palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Nos va a hablar el Señor acerca de que somos testimonio, somos enviados, somos escogidos por Dios para llevar el testimonio de Jesús al mundo. Amén. Cuando tengas me dices amén. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Siga, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Podemos ver, y como la palabra nos habla, dice que porque lo insensato de Dios es más sabio. Sabemos que Dios es el Dios más sabio que puede haber. Lo nuestro no le llega ni a los, como decimos a veces, a los talones, popularmente, ¿vale? No le llegamos a nada al Señor. Y lo débil de Dios
es lo más fuerte. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Nos está hablando que mires tu vocación, mires tu llamado. Tu vocación del Señor, tu llamado. Que no sois muchos sabios según la carne. Sabes que si nosotros vivimos en la carne, nosotros nos creemos más sabios, más entendidos. Amén. Pero dice que no sois muchos sabios según la carne. No somos nada. Para Dios no somos nada. En la carne no somos nada también. Y ni muchos poderosos. No somos poderosos, no somos en nada. Si no fuera por Dios, tú no tienes fuerzas, tú no puedes hacer nada. Si no fuera por Dios. Y habla de aquellos que se jactan, que son grandes, nobles, poderosos. Delante de Dios no son nada. Su riqueza, su dinero, su intelecto, su capacidad, no es nada. Nada delante de Dios. Pero nosotros cuando tenemos a Cristo, tenemos sabiduría de Dios. Podemos razonar, pensar con la mente de Cristo. Ahí decimos, y la misma palabra nos habla que somos sabios cuando nosotros podemos entender el corazón de Dios. Y habla y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo me veo reflejado ahí. No sé si tú te ves reflejado ahí. Lo necio. Veamos que en el mundo siempre a veces por cualquier situación nos rechazaba el mundo. Amén. Y aún sigue esta misma situación ahora en esta actualidad. Es un ejemplo que quiero dar. Si tú no estudias y te capacitas, no eres nada. Vemos el rechazo. Pero dice como habla la palabra, lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, lo que no valía, lo que no significaba nada para el mundo, para avergonzar a los sabios, dice, para los grandes entendidos. Y así escogió Dios. Vemos el ejemplo de los apóstoles. Eran unos simples, ¿qué eran ellos? No eran doctores, arquitectos, no eran nada, o doctos en la palabra. Simplemente eran unos simples pescadores. Yo creo que nosotros también hemos visto realmente que sin Cristo no somos nada. Cuando estábamos en el mundo sin Cristo no éramos nada, nada. ¿Te das cuenta tu vida a la vida que hoy tienes en Cristo? Pues, gloria a Dios. Dios que es la esperanza, Dios que es la vida, Dios que restaura, que transforma, ha venido a hacer un cambio en tu vida y en la mía. Y ese es el testimonio de Jesús que podemos ver. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, dice. Dios te escogió, hermano. Iglesia, Dios nos escogió. El mundo nos hacía a un lado, pero Cristo dijo, no, lo vi, lo menospreciado, lo que el mundo no quiere, para mí me sirve. Para mí me sirve. Estos me sirven. Porque Dios no mira tu apariencia, sino que Dios miró tu corazón. Dios miró lo que tú en tu corazón necesitabas. Y Él vino y se reveló a ti y a mí. Y te escogió. Y te llamó. Y por eso nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. Podemos ser hombres comunes y corrientes,
Y en el mundo, pero el mundo está lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Pero el llamado de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús, nosotros, estas personas comunes, Dios nos ha hecho personas extraordinarias. Ha puesto lo sobrenatural de Dios en ti y en mí. Ha transformado y nos ha hecho libres. Dios te ha transformado. Ha cambiado tu corazón. Ha quitado esa mente y ha puesto una mente nueva, una mente de Cristo. Tú piensas como Cristo, vives como Cristo, reaccionas como Cristo. Él vino a libertarte. Él rompió las cadenas. Él rompió las cadenas. Él rompió los yugos que nos ataban. Ahora tú y yo somos libres por Él. Así como nos llamó Dios, así también Dios llamó a los 12 apóstoles. Hombres, en su mayoría pescadores. Ahora en el presente, en este tiempo, Dios nos llama a servirle y a ser testigos en toda la tierra. Cuando recibimos por fe al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, entonces sucede algo extraordinario, como dicen las Escrituras en el libro de Hechos 1:8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero aquí, como dicen las Escrituras, pero recibiréis el Espíritu Santo. Eso fue en el tiempo de los Hechos, cuando ese tiempo de que los discípulos estaban reunidos en el lugar, en el aposento, cuando vino el Espíritu Santo y llenó todo ese lugar, y muchos hablaron en lenguas también, que nunca se hablaba ninguna lengua, ¿no? Y comenzaron a hablar lenguas extranjeras. Se derramó el Espíritu. Y así Dios, a través de su Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros, Dios nos ha hecho testigos de Él. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Si tú piensas que puedes ir ¿cómo se dice? De autónomo, de libre, querer hacer cosas para el reino de Dios, pero no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios para poder nosotros abrir nuestra boca, y que cuando nosotros abrimos, a través del Espíritu Santo trae convicción a las vidas. No somos nosotros, sino Dios que mora en nosotros. Porque fue derramado el Espíritu Santo, dice, vino dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y habla y menciona hasta lo último de la tierra. La palabra testigo significa en griego martus, que es testigo, una persona que sufre grandes padecimientos en defensa de su creencia y convicción. Amén. Ese es un testigo. Tú y yo somos un testigo. Un testigo es aquel que asegura lo que ha visto o vivió y oyó. Esto eran los apóstoles. Y tú eres un discípulo juntamente conmigo de Cristo. Nosotros hemos visto
hemos vivido, hemos visto las maravillas, seguimos viendo las grandes maravillas de Dios. He oído a través de la palabra las grandes cosas que ha hecho mi Dios. Y veo y constato y soy testigo de Él, que yo he visto hacer cosas grandes con mi Dios. Mi Dios. He visto. Yo puedo testificar de decir que Él es un Dios sanador, porque yo he constatado. Yo lo he vivido. Yo puedo decir que Dios ha transformado mi vida y puede transformar la vida de cualquier persona. Porque yo soy un testigo de Él. Que Él ha transformado mi vida. Es bueno conocer a Dios para poder caminar con Él. Hermano, es bueno conocer a Dios. Pero no te digo simplemente de como muchas personas que yo me encuentro que no conocen al Señor, porque no conocen, porque si conocieran estuvieran aquí adorándole. Muchos dicen, sí conozco al Señor. Toda la gente dice, yo conozco, sí conozco de Dios. Pero no caminan con Él. Porque el que conoce a Dios camina con Él, vive con Él y testifica de Él. Somos participantes de su plan divino. Lo que estuvo planificado por Él y establecido antes de la fundación del mundo, y a todos nos llamó. Y nos dio dones. Nos dio dones el Señor. Cuando Dios te planificó ya y estableció que tú conocieras el reino de Dios, Dios te llamó para que seas un escogido, seas un enviado, pero también para darte dones. Dones especiales por el Espíritu Santo. En Efesios 4:11 nos habla la palabra y nos dice: que algunos, dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios determinó que tú seas un escogido, como un mayordomo, un testigo de Cristo, que nos ha encomendado la predicación del Evangelio. Nos ha encomendado la mayordomía de Dios, el cuidado de sus cosas. Dios te ha dado a ti muchos dones. Pero esos dones tienen que tener la mayordomía, el cuidado, el testimonio de llevar de Jesús. Tú no puedes llevar de cualquier manera. Tú tienes que llevar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Es importante de los dones que te ha dado Dios. Si tú estás sujeto bajo autoridad, tú tienes autoridad. Si tú eres un discípulo, un alumno de Dios o de tu pastor, tienes que primeramente aprender como alumno de tu pastor para luego ser pastor. Tú no puedes ser un alumno que no se ha preparado y querer ir a enseñar. No. Es algo incorrecto. Tú vas a errar, vas a equivocarte, vas a hacer las cosas no conforme el Espíritu. Tú no puedes ir de libre. Tú tienes que, si como dice la palabra, y el Espíritu Santo descendió y llenó todo ese lugar. Y fuimos llenos. Es el Espíritu Santo que te lleva y te capacita. Para todo tienes que ser instruido, capacitado, y Dios nos da dones.
Y los dones crecen, pero en el Señor, para ser testigos de Él, para predicar su palabra. Recibimos el Espíritu Santo para que habite en nosotros, transforme radicalmente nuestras vidas, dándonos a través de Él el poder, el amor para proclamar la verdad de Jesucristo, para que hasta el último de la tierra sea conocido el Señor. En Juan 20, del 21 al 22, dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Mira, aquí está hablando la palabra tan claramente. Así como el Padre me envió, les estaba diciendo a los discípulos, yo les envío. Pero yo les doy poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo irá con ustedes. Tú donde estés, eres un enviado. Eres un enviado. Y esto me recordaba el Señor a mí en esta semana tan profundamente que el Señor me decía: mira, esto tú vas a hablar. De que mi iglesia y mis hijos, los creyentes en Cristo, son el testimonio mío. Y donde vas a testificar de Él. Y me ocurría algo muy hermoso y precioso. Yo estaba con mi amada esposa en el mercadillo, bajamos a comprar unas cosillas. Y ya compramos y dice, íbamos para casa. Y mi esposa me dice, vámonos por acá. Digo, no, vámonos por acá. Vámonos por acá. Porque yo sé que el Señor va a hacernos que a alguna persona le hablemos del Señor. Amén. Era algo que me decía el Espíritu: ve para allá, ve para allá, ve por allá. El Espíritu Santo me decía en mi corazón. Porque antes de salir de mi casa decía: Señor, amado Padre Celestial, yo te pido que en el nombre de Jesús tú pongas unas personas en mi camino para que yo les pueda hablar y testificar de ti, Señor. Y el Señor ponía en mi camino una persona y nos acercamos con mi esposa y le comenzamos a hablar, a testificar del amor de Cristo, a testificarle y a escucharle. Y Dios ponía nuestras palabras y le animábamos a esa persona. Nunca la habíamos conocido. Era como a esa persona hubiésemos conocido 10 años. Hablábamos con toda la libertad. Esa señora se abría su corazón y nos hablaba. Y le escuchábamos. Y nosotros le compartíamos el amor de Dios. Y ese es el testimonio que nosotros vamos. Tú vas al mercado, al mercadillo, a un ejemplo, ¿vale? Sí, tú no vas solamente por la compra. Tú vas porque Dios va a poner personas en tu camino. Y tienes que pedirle al Señor: Señor, pon personas, pon la misma dependiente que me vende para yo hablarle del Señor. Eso es ser testigos. No vas sola por la cebolla, la patata, no, hermano. Ve con el testimonio de Cristo, habla al mundo, proclama la verdad. Dile: Cristo te ama, Cristo vive en ti, quiere vivir en ti. Si tú tienes a Cristo, tiene que salir de ti como fuego, hermano. Tú no te puedes callar. Y los apóstoles nos dan el ejemplo que ellos no se callaban. Ellos decían del amor de Cristo. Y esa es la verdad que Dios nos quiere instruir a la iglesia en esta noche. Para que tú entiendas verdaderamente la encomienda de Dios. Si yo me voy al hospital, soy testigo de Cristo, hermano. Y tuve la oportunidad. Es que Dios es así, hermano.
Dios es así el que pone las personas, abre el camino, Dios. Esta semana estaba en el hospital de la resaca con mi hijo. Salíamos de una consulta con mi hijo y salíamos dando gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Decíamos, Señor, gracias, Señor, gracias. Mi hijo también pasó por una enfermedad muy fuerte. Mi hijo tenía leucemia. Pero el Señor le sanó. Yo soy testigo de la vida de Cristo en la vida de mi hijo. Él es sano y salíamos, Señor, y los médicos decían, tú estás sano. Tú eres sano, decían. Tú te vamos a ver después de 3, 4 años, te vamos a ver, hacer una simple revisión nomás. Y nos subíamos en el ascensor. Yo y mi hijo glorificando, gracias Señor, riéndonos, gozándonos. Y se sube una persona, una señora, con un bebé de 3 años. Y nos escucha hablar. Y dar gracias al Señor. Y justo leía a mi hijo en los informes de la leucemia que había tenido. Y esa chica escucha con sus oídos. Dice, perdona. Le dice, ¿tú has pasado por esa enfermedad, por esa situación? Y mi hijo le dice, sí. Pero yo quisiera que tú me cuentes. Porque su hijito de 3 años tenía leucemia. Estaba recibiendo quimio. Se me quebrantó el corazón. Me quebrantó el corazón y ella siguió con nosotros preguntándonos. Ella abrió su corazón, hermano. Y cuando tú vas como enviado y dice que el Espíritu Santo se manifestó sobre nosotros, es el Espíritu que abre el corazón de las personas. Y comenzó a abrir su corazón sin decirle nada. Y comenzó a decir, yo me siento triste, me siento angustiada. Yo cuando veo a mi hijo y veo a todos los niños ahí, me da un pánico, quiero salir corriendo. Y nosotros con mi hijo le cogíamos y le comenzamos a hablar del Señor, del amor de Dios, a darle consuelo, a darle bálsamo de Dios a esa persona. Y no quería saber de Dios. Había estado resentida con el Señor por la situación que estaba pasando su hijo. Y así hay mucha gente en el mundo, hermano, en el mundo, iglesia, que está resentida con Dios, echando la culpa a Dios por cualquier situación. Pero ahí estamos tú y yo, la iglesia, para testificar del Señor, para llevar una palabra de ánimo y de consuelo a otros. Y de esperanza, porque la palabra de Dios es esperanza. Y comenzó a abrir su corazón y comenzó a decir que ella estaba resentida con Dios. Y le comencé a explicar. Le dije, Señor, dame palabras para decirle a esta dama, a esta persona. Y le digo, y ya llegábamos al final de bajar de las escaleras. Le digo, mira, les invitamos a desayunar. Y nos paramos. Nos sentamos en una mesa y comenzamos a escucharle. Y comenzamos a bendecirla. A bendecirla. Porque nosotros de gracia hemos recibido la bendición de Dios y de gracia tenemos que bendecir. Amén. Donde tú pisares tus pies, el lugar que tú pisares, bendito será. Porque tú eres bendición de Jehová. Y es lo que Dios nos ha llamado. No vamos por ir o hacer las cosas por hacer, no. Vamos con propósito, con llamado, porque Dios nos escogió. Para mí es una alegría, es un regocijo de saber que Dios me escogió a mí.
de lo vil y menospreciado del mundo, ahora estoy a los pies de mi Rey. Glorificando el nombre del Señor, exaltando en el nombre del Señor en cualquier lugar, hermano. Nosotros, la iglesia, somos eso. Y dice en el 22, Juan 20, y hemos leído el 21 y ahora el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Otra vez vuelve y nos repite: el Espíritu Santo está sobre nosotros, amado hermano. Al ser testigos debemos tener en cuenta todo lo podremos es con el Espíritu Santo. Sin Él no podemos ser sus testigos. En Filipenses 4:3 dice: todo lo puedo en Cristo, que Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedes con Cristo. La misma palabra nos habla y dice que separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Es tan clara y tan precisa la palabra que nos dice: separados de mí, nada son. Necesitamos a Cristo, que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo cuando yo me voy. Me voy, pero con el pensamiento y con el llamado de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La iglesia tiene que entender verdaderamente que estamos aquí en la tierra. Dios nos ha establecido para hacer la voluntad de Dios. Ya no la nuestra. Ya tuvimos nuestro tiempo. Tuvimos nuestro rodaje. ¿No? ¿Sí? Paco, ¿sabe? Tuvimos muchas cosas que servíamos al mundo. Ahora ya no. Ahora servimos a Cristo. Aleluya. Ahora estamos a los pies de Él. A Él le adoramos. A Él servimos. Y dice: al que Dios envió, también capacita. Y le da autoridad a través del Espíritu Santo para que no esté basado con la sabiduría humana, hermano, sino porque Él es poder de Dios para salvación. Con el poder de Dios, que es poder de salvación, la iglesia, tú y yo podemos hacer y llevar el testimonio. Como mi hermano, cogidito de la mano del nene. Venga, mijo, le lleva a mi hermano. Así nosotros, mi padre es Dios. Yo soy su hijo, yo voy de la mano de mi Padre. Amén. Y con Él y su Espíritu Santo, nosotros seremos, la palabra de Dios estará en nosotros, será poder de salvación. Amén. En Hechos 2:32, vamos a hablar del tema en relación de Hechos, porque vemos ahí la iglesia primitiva, la iglesia que fue los primeros testigos de Cristo. Amén. Y Dios nos quiere ministrar en este aspecto. Y dice en Hechos 2:32, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Otra vez vuelvo a leerlo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Amén. Tú y yo somos testigos que Jesucristo resucitó. Amén. Y resucitó al tercer día. Y fue llevado. Y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Así que tú y yo somos testigos que Cristo ha resucitado. Pedro, en su primer discurso, comienza y lleno del Espíritu Santo, como dice en Hechos 2, del 14 al 15, entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó voz
como que ahora nos ponemos con mi hermano y comenzamos ahí en la plaza en el nombre de Jesús. Nos ponemos y ponemos a predicar la palabra en alta voz. Es la iglesia que tiene que hacer esto. Y ellos dicen que ese momento se pusieron todos los 11 y comenzaron a alzar la voz. Amén. A proclamar la verdad de Cristo. Alzaron la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, dice, que sea claro, que sea visto. Y oíd mis palabras. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, que es la hora tercera del día. Aquí está hablando que aquellas personas que estaban viendo a los discípulos llenos del Espíritu Santo, decían: estos están ebrios, están borrachos, están hablando, perdóname la expresión, tonterías. Pero ellos no entendían lo que ellos estaban hablando del Señor, aquel que murió y resucitó, aquel que ellos mataron y llevaron a la cruz en un madero. Él era el del Cristo que ellos estaban predicando, porque estaban llenos del Espíritu Santo y ellos alzaron voz y comenzaron a proclamar en ese lugar. Y es lo que nos llama a nosotros del Señor, a que tú y yo y la iglesia sea notoria, no escondida, notoria, así como le veo a mi hermano Francisco. Amén. Notoria, vista, tu lugar de trabajo, en cualquier lugar que Dios te ponga, hermano, iglesia, notoria, que se vea lo de Cristo en ti. Tú y yo somos testigos de Cristo resucitado. Y está sentado en su trono, porque no fue, Él bajó para abajo a las profundidades del Hades, pero Él no permaneció. Él fue, Él subió. Y su carne no vio corrupción. Él no vio corrupción. Él no vio pecado. En Él no hubo corrupción. Cristo tenemos como testigo que Él es la resurrección y la vida. La mente de cada creyente debe ser, y de la iglesia parte, que Cristo debe morar en nosotros. Y el testimonio de Cristo que Él es el verbo de vida. En 1 de Juan 1 dice la palabra de Dios: lo que era desde un principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Está hablando que Dios desde el principio es el mismo Dios. Amén. Junto con el Padre, son uno. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Juan está hablando de ese aspecto, acerca del verbo de vida, que Juan tuvo la oportunidad, en 1 Juan 1 era, él tuvo la oportunidad que dice, él que tocó al Hijo de Dios y lo vio. Tuvo lo hermoso, esa dicha de ver al Hijo de Dios, a tocante al verbo de vida, a Jesús. Entonces Él testifica de todo esto. Y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre
y se nos manifestó. Dice que se manifestó a ti y a mí el verbo de vida, Jesucristo. Lo que Juan nos habla y testifica de la vida eterna en Jesucristo, Juan es uno de los testigos elegidos que vio y oyó y tocó al Hijo de Dios, el cual había existido desde el principio y era la vida eterna y la comunión con el Padre. Y ahora es para los que creen en el Hijo de Dios. Si tú crees en Cristo, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el verbo de vida, y tienes comunión con Él, así como habla que el Hijo tenía la comunión con el Padre. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos tener la iglesia comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que la iglesia siempre esté resplandeciente, para que la iglesia sea la que alumbre en las tinieblas, que la iglesia sea que resplandezca en el lugar oscuro. Amén. Pero necesitamos nosotros estar en comunión. Así como la palabra nos dice que estemos en comunión de unos a otros, que nos amemos de unos a otros. Cuando dice la palabra que nos amemos de unos a otros, está hablando de la comunión entre hermanos, la relación entre hermanos. Pero hoy nos habla la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy en la actualidad? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Meditemos un poco nosotros como hermanos, como iglesia. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy siendo testigos de Jesús? Estoy dando testimonio, estoy predicando la palabra. ¿O solamente pienso y no actúo? La oración sin acción no es nada. La oración con acción tiene su fruto. La palabra en acción con el testimonio tiene su fruto. Amén. Así que, amado hermano, es importante que meditemos nosotros como iglesia verdaderamente. ¿Estamos testificando al mundo de Cristo? ¿O estamos muy entretenidos en nuestras cositas, disfrutando? Estamos confundidos, porque cuando tú no haces la voluntad de Dios y estás haciendo tu voluntad, estás confundido. Estás errando el blanco. El propósito, el llamado, lo que fuiste escogido a ser testigo de Cristo. Amén. Tenemos que sentarnos la iglesia. Tenemos de dejar de ser. Dios me ministraba y me decía: mira, no sé mi iglesia, pregunta a mi iglesia, ¿estás tibia, fría o caliente? En el libro de Apocalipsis 3 nos habla acerca de si que estás frío, tibio, frío o caliente, yo te vomitaré, dice la palabra. Veamos cómo estamos en nuestras vidas. Porque si tú verdaderamente tienes comunión y vives, tú no vas a estar confundida ni estar pensando que en estos tiempos tú escuchas rumores de guerra, de terremotos,
que el amor de muchos se ha enfriado y la maldad ha crecido. Mira, déjame decirte una cosa, hermano. Yo escucho mucho este tema. Dios no nos llamó para estar pensando en eso. Dios nos llamó que nosotros nos centremos en el propósito el cual Dios nos llamó. Ir a predicar la palabra de Dios. Ir a predicar la palabra de aquellos que tienen que ser salvos. De aquellos que les vemos que cada día mucha gente se va sin conocer a Cristo. Que es necesario que nosotros dejemos de estar ahí pensando, rumores de guerra, esto pasa terremotos, esto pestes por acá. Pues, no, hermano, no, déjate de cosas esto, hermano. Céntrate en las cosas de Dios. Pon tus pies firmemente. Es hora que la iglesia verdaderamente vivamos la palabra. A veces nos volvemos solo, escuchamos la palabra oidores, pero nos olvidamos. Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y tú cuando testificas, alguien está siendo hacedor. Cuando tú vives la vida de Cristo, estás siendo tú un hacedor de la palabra. Meditemos, hermanos, meditemos un poco, hazte un autoanálisis, hazte un escáner espiritual. Es necesario la palabra. Digamos que la palabra dice que nos redarguye, ¿no? Siempre nos va a redarguir la palabra de Dios para que nosotros no nos acomodemos. La iglesia no tiene por qué acomodarse con los sistemas de este mundo, con la vida de este mundo. Es tiempo de levantarnos. Levántate y resplandece porque tu luz ha venido, ha resplandecido. Mas tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y será visto tu luz, dice la palabra de Dios. Estamos viendo la tierra, las vidas, pero nosotros necesitamos ver, porque cada día resplandece la luz de Cristo en nosotros. Y en ti y en mí se verá la luz de Cristo. Es tiempo, hermanos, es tiempo de nosotros de dejar ya todas estas pequeñas cosas que no nos están haciendo notoria la iglesia, que se vea el Espíritu Santo, se vea la presencia del Espíritu, no se vea la presencia del espíritu de la carne. Amén. La iglesia no tenemos que centrarnos en estar pensando de que del un hermano de esta manera, del otro hermano de esta manera. No, hermanos, centrémonos verdaderamente en las cosas que Dios ya nos llamó. Amén. Y ya vamos acabando, ¿vale? Ya, en un poquillo acabamos. Dejamos porque esto continúa, seguiremos predicando después. Cuando nos toque, pues seguiremos predicando de ser testigos de Cristo. Amén. En Hechos 5:26 al 32, habla la palabra de Dios. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. Ponga atención aquí, mucha atención. Dios te va a revelar muchas cosas. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mira,
los discípulos, los apóstoles, estaban hablando de Dios y llenando a toda Jerusalén del testimonio de Cristo y de la resurrección de Cristo. Qué hermoso, a todas las personas hablándoles del Señor, testificándoles que no está muerto, que Él está vivo. Amén. Y dice el 29. No, seguimos, sí, el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Hermano, aquí viene la reflexión para nosotros. Mira Pedro, un Pedro transformado para la gloria de Dios. Un Pedro que falló al Señor, Dios le perdonó y se levantó, y él es uno de los grandes apóstoles también. Pero aquí él está hablando de que pregunta si es necesario nosotros callarnos porque nos dicen los hombres o porque nosotros obedecemos a Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Nosotros no tenemos que tener ningún miedo de hablar del Señor. A nadie. A nadie. No tenemos que tener miedo. ¿Por qué voy a tener miedo de mi Dios? Porque dice que el amor echa fuera todo temor. Y ha echado el amor de Cristo todo temor en nosotros. Ha venido Dios para darnos seguridad, para que nosotros podamos ser testigos de Él. Y el 30 dijo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. 31. A este Dios le exaltó con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mira, Cristo vino. Nosotros somos el Israel espiritual. Cristo vino por ese pueblo que Dios escogió. Vino a traer arrepentimiento y perdón de pecados. Y por medio de ellos todos hemos tenido esa dicha, y todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y estar delante de su presencia, como dice la palabra, delante de Él, delante de su presencia, glorificando su nombre, exaltándole al príncipe y al salvador del mundo. Amén. Y aquí dice algo importante: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ellos están hablando que son testigos de todo lo que ellos están hablando. Tienen la seguridad total en su corazón, la seguridad de lo que hablan. Y tú y yo tenemos la seguridad en nuestras bocas y en nuestro corazón de que vamos a hablar de Cristo. Nadie nos puede callar. Nadie nos puede decir: usted no hable. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para llenar todo lugar. Dice que cuando Jesús iba a todo lugar, dice que trastornaba ese lugar. Se inquietaba la gente, rabiaba la gente, se ponía loca la gente. Porque la palabra de Dios es poder de salvación. Amén. Y en nosotros y en ti tenemos esa palabra. Nosotros, donde tú estés, vas a trastornarlo todo. La gente se va a inquietar, va a estar como que le pican las abejas. Amén. Se va. Pero la palabra de Dios tenemos que llenarlo. Llenemos todo lugar y toda la tierra, hasta los confines del mundo, que la palabra de Dios sea predicada en todo lugar.
y sea conocido Cristo en todo lugar. Y termino ahí con 2 de Timoteo 2:9, y dice, en el cual está hablando el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades, dice, hasta prisiones, a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. La palabra de Dios no está presa en ti y en mí. La palabra de Dios es libre para expresarlo, porque Cristo nos ha dado libertad. El apóstol Pablo estaba diciendo algo maravilloso, algo precioso, que él sufrió penalidades, hasta prisiones, hasta azotes, hasta apedreamiento. Le tuvieron como muerto, le tuvieron como malhechor, como asesino, como un ladrón, quiere decir, por predicar la palabra de Dios. Mas la palabra, él decía, la palabra de Dios no está presa, yo voy a hablar. Y el 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Hermano, mira qué palabras tan hermosas, tan que nos mueva, hermano, que nos mueva Dios. Todo lo que tiene que ser movido, Dios mueva tu vida para que tú lleves y para que prediques y hables como escogido, para que otros sean salvos. No podemos quedarnos que yo soy salvo y ya. No, hermanos, Pablo está hablando esto. Por tanto, todo lo soporto por amor. Él soportaba todo por amor a Cristo, porque Cristo se reveló a su vida. Cristo lo escogió. Cuando iba camino a Samaria, Dios, cayó una luz resplandeciente y él quedó ciego. Pero Dios lo escogió para un propósito. Y Dios te escogió, hermano. Estaba ciego en el camino y Dios te quitó la ceguedad, hermano. Y hoy somos llamados a sufrir yo creo que no estamos sufriendo como sufrió Pablo. ¿O qué estás sufriendo por padecimientos? ¿Estás siendo tú aborrecido como un malhechor? ¿Ah? No. Ni una pequeña cosita. ¿Y por qué nosotros no nos levantamos como se levantó Pedro con los apóstoles a dar voces, a predicar? Y Pablo también, por amor a Cristo, yo sufro todo esto y voy a seguir predicando y voy a seguir declarando que Cristo es la resurrección y la vida. Y a ti es la encomienda eso. Es el tiempo de levantarnos, el tiempo de dejarnos ya de todo eso y que nosotros, como dice la palabra, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Hermano, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás, dice la palabra. No te canses de hacer el bien, de sembrar la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que levántate, oremos al Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Señor, quiero darte gracias, Señor. Gracias por esta noche, por tu palabra, Señor. Tú nos has hablado, Señor, de ser testigos de Cristo, Señor. No sean solo simples palabras, Señor,
sino que sea que una verdad que pueda ser vivida en nosotros, Señor. Que no sea una simple información, Señor, en nosotros, sino que sea una obediencia, Señor, al llamado, al propósito. Escogidos por ti fuimos, Señor. No éramos nada, dice, no éramos nada, éramos despreciados del mundo. Lo vil y menospreciado del mundo tú escogiste, Señor. Dice, pero para avergonzar a los sabios, a los entendidos, Señor. Tú, Señor, que nos diste una vida nueva, Señor. Queremos vivir en esa vida nueva en Cristo, reflejando que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos como iglesia que nos vayamos con la palabra y que reflexionemos en el hecho que estamos durmiendo. Háblanos al corazón. Despiértanos, Señor, a nosotros como iglesia. Quítanos de la comodidad, de la pasigüidad, del adormecimiento, que si estamos tibios, fríos, haznos calientes, fervorosos como volcanes, Señor, que están en erupción, Señor, para proclamar tu verdad, Señor, para proclamar tu amor, Señor, al mundo. Señor, seamos como un volcán en erupción, apasionados por hablar de Cristo y testificar de ti, Señor. Porque la palabra no está presa, dice el apóstol. Señor, que tu palabra no está presa, tu palabra es libre para nosotros, tus hijos. Amado, ir y predicar tu palabra, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a lo que nos llamaste, a la encomienda, Señor, a que seamos una iglesia visible, Señor, que se mire, que se observe, que se palpe, que se toque, que el testimonio de Cristo sea, Señor, lo que nuestro respaldo, Señor, nuestra identidad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te pedimos que nos lleves con la bendición a cada una de nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Dale un aplauso al Señor.